dar el bizcocho que quieren. Es decir, que todo se mueve en manipulación y en publicidad. Y como todo se mueve en manipulación y publicidad en esta tierra, en Dios, esto no se mueve así. Esto se mueve por el Espíritu de Dios. Amén. Esto se mueve por la presencia de Dios. Amén. Y cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, lo conocemos a Él y Él nos conoce. Amén. Nadie puede engañarnos. Amén. Porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y como somos hijos de Dios, nada va a venir a nosotros y nos va a querer engañar, va a venir desprevenido, porque la palabra de Dios dice que no hará nada el Señor Jehová sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Amén. Sí, Señor. Amén. Es decir, que Dios te va a avisar. Amén. Estoy seguro que Dios te ha avisado a ti antes de que llegue algo malo que ha venido contra tu vida. Antes Dios te ha revelado por un sueño, o te ha dicho, o ha usado a alguien para decirte que viene algo, que te cuides, Amén. que te metas con Él, que te metas en ayuno, que te metas en oración, que te apartes espiritualmente, porque necesitas estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, del alimento que realmente alimenta a aquel, valga la redundancia, que está en Dios. Amén. La palabra de Dios nos alimenta. Nuestro culto racional es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra y el practicar la justicia de Dios continuamente. Este hombre no conocía la presencia de Dios. Nicodemo no conocía la presencia de Dios. Nicodemo no sabía nada de lo que había en el cielo, pero conocía la ley, conocía el Pentateuco, conocía por los escritos, conocía a Moisés, conocía a Abraham, conocía a Isaac, conocía a Jacob, conocía al profeta Elías, pero él no conocía al Dios de estos profetas. Aleluya. Él no conocía a aquel que hablaba con Moisés. Él no conocía a aquel que hablaba con Abraham, que lo llamó mi amigo. Él llamó a Abraham su amigo porque Abraham le creyó. Amén. El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que te mostraré. Es decir, sal guiado por mi espíritu, sal guiado por mi voz, porque voy a estar contigo. Amén. Te voy a bendecir. Cuando usted y yo somos guiados por Dios, es difícil que podamos caer en una actitud de maldición, porque el diablo puede engañarnos. Dios cuida a sus hijos. Dios quiere que sus hijos anden en el poder de su presencia. Amén. Y que anden en el centro de su voluntad. Aleluya. El Señor le dice a Nicodemo, es necesario para entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer De nuevo. de nuevo. Nacer de nuevo es que yo nací en una familia que eran católicos. Algunos servían a la idolatría, a los cuadros, otros servían a la hechicería. Mi padre le gustaba mucho beber y todo eso se absorbe. Yo no sé en qué familia usted nació, pero todo eso se absorbe en el medio ambiente que vivimos. Que de repente usted y yo absorbemos todo lo que vemos en nuestros padres, en los que nos rodean, en nuestros familiares. Así nací yo y viví de todo en pecado, porque no conocía al Dios de la gloria, no conocía el poder de su presencia, no conocía aquel que liberta, aquel que tiene cosas hermosas que enseñarnos que en esta tierra no podemos ver de ninguna manera. Y entonces un día, luego de tener unos 19 años, algo por ahí, porque tengo como 21 años en el Señor, conocí a aquel que murió por nosotros, aquel que me amó, aquel que le amó a usted. Amén. Y cuando Él me tocó y me cubrió, todo cambió en mí. La carga de pecado que había en mí, el peso de pecado que me agobiaba, desapareció a causa de creer en aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados. Y entonces comencé a vivir una nueva vida. Antes me embriagaba, ya entendía que no podía embriagarme otra vez, porque eso estaba destruyendo mi vida y era pecado. Antes salía a las fiestas, tenía una novia hoy, otra en una semana, otra en otra semana, y a veces juntaba las tres. Pero cuando vine a Cristo ya supe que eso no podía ser vivido así, porque en Cristo hay una nueva vida y hay un orden. Amén. Hay estatutos, decretos, preceptos, mandamientos que tenemos que cumplir y que llevar. Jesús pagó por nosotros, pero Él pagó por nosotros el precio del pecado que nos condenaba a muerte eterna. Pero ahora nosotros tenemos que apartarnos de aquello, los cuales viven los gentiles. O cuando digo los gentiles, quiero decir los que viven en pecado. Y hay diferentes. Cada compañía, cada lugar donde usted trabaja o donde estudia, tiene reglamento, tiene normas. Y si usted no cumple las normas, posiblemente una o dos veces lo llamen a capítulo o lo llamen a decirle que usted incumplió con algo. Y si usted no se sujeta a las normas que hay allí, entonces lamentablemente, aunque esté ganando una buena plata, lo van a despedir. Si algo humanamente en esta tierra camina de esa forma, cuando vivimos en un mundo injusto, de injusticia total, gobernado por personas que viven en
que piensan en los demás, vamos a decir entre comillas. Pero si en esta tierra se vive de esa manera, que si no cumplimos con lo que nos piden, nos despiden o nos tachan con una página o un libro negro, ¿qué será si nosotros nos guardamos la palabra de aquel que nos amó, que se entregó como olor grato, como ofrenda al Padre, para que el castigo de su paz y de la mía Él lo pagara? A nosotros no nos costó ningún precio, a Dios le costó todo el precio, porque dice la Biblia en Juan en el capítulo 3 verso 16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio, que ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que vive en esta tierra y no hace su confesión de fe, de confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces no podrá ser salvo. Lo dice la palabra de Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual vino a conectar la tierra con el cielo. Esa desconexión pasó cuando aquel hombre Adán desobedeció a Dios. Dios hablaba con Adán, su voz se oía en el huerto y Adán salía a hablar con Dios. Oigan qué asunto más hermoso. Un hombre escuchar la voz de Dios y Dios decirle: mira, Adán, en este día quiero que le ponga nombre a los animales. Ponle el nombre que tú quieras, porque el corazón de Adán no estaba en pecado, el corazón de Adán estaba puro y era guiado directamente por Dios. Pero esto se perdió cuando entró el pecado. El pecado es sobremanera abominable delante de Dios. El pecado hay que cortarlo de nuestras vidas, porque con pecado no podemos vivir guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como se oye, Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es decir, que para que el Espíritu Santo habite en nosotros tenemos que vivir en una vida de santidad práctica, no solamente de nuestro vocabulario y de nuestra apariencia, sino que tiene que ser completo en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando somos guiados por su Espíritu, usted y yo no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios quiere. Yo nací en pecado, pero cuando vengo a Cristo cambié mi forma de vida. Y cuando cambio mi forma de vida, entonces comienzo a ver cosas que nunca vi. Cuando vivía sin Cristo, muchas veces los espíritus inmundos iban a mi casa, a mi cama a atacarme, a querer asfixiarme, a querer ahorcarme. A medianoche, nadie, cuando yo quería hablar y vocear, nadie me escuchaba. Mi madre no podía escucharme, nadie en la casa me escuchaba porque me tomaban. Y yo sentía como que estaba durmiendo, pero estaba despierto, bajo una influencia fuerte, poderosa, que yo no podía librarme. Y decía: Dios mío, ayúdame, porque no conocía del Señor, no sabía que en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. Y cuando vengo a Cristo, entonces el Señor me da poder y autoridad sobre esos demonios. El Señor me abre la visión para ver cosas que no se ven en esta tierra, que se ven más allá de lo que puede usted ver a través de esa pared. Revelaciones, visiones, ángeles de Dios, palabras proféticas y cumplidas, veraces. Sanidades en personas que de momento están enfermas y de momento reciben un milagro sin tener que tomar un Victurín y sin tener que ponerse una bata de médico para decirle lo que tienen y decirle: tiene que tomarte esta pastilla o este medicamento y venir después. No, inmediatamente ver al Señor de gloria, sanar, librar a alguien que estaba adicto a las drogas, salvar un matrimonio que estaba al punto de la destrucción, solamente por vivir guiado por su Espíritu. Amén. Amén. Vivir guiado por su Espíritu no es imposible ni es difícil. Es algo que cada persona que cree en Jesús debe querer hacer. Porque cuando eso pasa, entonces el cielo se te va a abrir. Aleluya. No solamente vas a escuchar de que allá en el cielo está Dios sentado y hay querubines, serafines y ángeles, están los 24 ancianos tirando su corona delante del Señor, sino que vas a ver cosas poderosas, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, pero no me gloriaré de tal cosa, pero sé que vi cosas grandes que no le he dado al hombre expresar. Pablo pudo ver